Ya estamos de regreso en tiempos violentos aquí en las pantallas de Vía X, tu propia vía. Al comienzo del programa, Mauricio nos adelantó algo que es bien impactante. El fisco debe devolverle, reembolsarle al Grupo Mate 6.000 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Mauricio Daza nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Bueno, en esta sección de cosas que no se tratan normalmente en los grandes medios de comunicación, vamos a analizar un evento que fue informado el día de hoy y que se vincula con que finalmente el Estado, el fisco, va a tener que reembolsarle a una empresa del Grupo Mate 6.000 millones de pesos. Y esto no es porque haya existido un debate profundo acerca de la justificación de esta situación, ¿no? Y que hubiese llegado a la Corte Suprema. No, esto es básicamente porque el Servicio de Impuestos Internos se le olvidó presentar un documento que permitía que la Corte Suprema pudiese revisar esta decisión que fue adoptada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Ahora, lo notable de esto es que la gente del Servicio de Impuestos Internos, que estaba a cargo de este caso, dijo, mire, ¿sabe qué? La verdad que nosotros no teníamos que presentar nada para que la Corte Suprema conociera este recurso de casación, ¿no? Que es un recurso especial que se presenta en contra de ciertas resoluciones que adoptan las Cortes de Apelación. En este caso, insisto, era un proceso tributario donde había un conflicto. El Grupo Mate decía, oiga, ¿sabe qué? Me cobraron 6.000 millones de pesos de más. El Servicio de Impuestos Internos dijo, no, no es así. Bueno, se falló en el Tribunal Tributario y Aduanero, después esto fue a la Corte de Apelaciones y la palabra final la debía tener la Corte Suprema. Cuando se falla en contra del fisco por la Corte de Apelaciones de Concepción y se establece la devolución, entonces el Servicio de Impuestos Internos tenía la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema. Usted recurre a la Corte Suprema, pero dentro de los 5 días desde que ingresa el recurso a la Corte Suprema usted se tenía que hacer parte. Esto fue lo que no ocurrió respecto al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que señala el Servicio de Impuestos Internos? Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Se cambió el criterio, eso es lo que están diciendo. Se cambió el criterio histórico de la Corte con esta decisión porque ya no estaban exigiendo de que uno tenía que hacerse parte en la Corte Suprema cuando ingresaban estos recursos dentro de 5.º día, esa es una norma antigua. ¿Qué es lo que dicen del Poder Judicial? No, esa norma sigue vigente para por lo menos los procesos tributarios y además el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, quien fue removido de su cargo precisamente porque él fue quien impulsó las querellas que develaron los casos de financiamiento ilegal de la política en Penta, SQM y Corpesca, que es lo que dijo el día de hoy. Oiga, ¿sabe qué? Acá no ha habido ningún cambio de criterio. Siempre ha sido así, entonces la verdad que el no haber presentado el documento a tiempo es una negligencia inexcusable. Bueno, en resumen, más allá de todas estas explicaciones técnicas que le estoy dando, el Servicio de Impuestos Internos no hizo la pega y por eso 6.000 millones de pesos de devolución al Grupo Mate, el mismo que estuvo involucrado, entre otros escándalos, con el tema de la colusión del papel higiénico, ¿se acuerda? ¿No? Que afectó a millones de personas y que generó un perjuicio precisamente a los consumidores enorme. Bueno, y no es el único caso donde el Servicio de Impuestos Internos ha sido cuestionado. Fíjense, ha sido cuestionado desde la época en que precisamente el ex subdirector jurídico, el señor Cristian Vargas, fue alejado de su cargo como una represalia por haber iniciado estas causas de financiamiento ilegal de la política, sino también, ¿se acuerda el señor Llorrat, que era el director del Servicio de Impuestos Internos, también fue alojado en la misma época? ¿Y llegó quién? El señor Barraza, ¿no? El director nombrado por el gobierno de Michelle Bachelet, que finalmente mató todas estas causas de financiamiento ilegal de la política. Y adivinen, ¿qué es lo que ocurrió cuando termina el segundo gobierno de Michelle Bachelet y entra el señor Piñera, ¿no? Bueno, lo ratifican, fíjese, y a pesar que el programa tributario de Piñera era absolutamente contrario al programa tributario del gobierno precedente, ¿no? Bueno, y en ese contexto hay que recordar también de que fue sobreseído definitivamente Carlos Ominami en una arista del caso SQM. Adivine por qué. Porque resulta que el Servicio de Impuestos Internos presentó la querella criminal respectiva fuera de plazo. Fuera de plazo. Hace algunos meses atrás también se generó una polémica, porque resulta que el Servicio de Impuestos Internos había cobrado durante el año 2016, 17 y 18 el pago de impuestos a la actividad minera a la empresa SQM, controlada históricamente por Julio Ponce Lerú, por varios miles de millones de dólares. Pero fíjense, extrañamente desde el año 2020 dejó
de hacer el cobro. Y el cobro prescribe al cabo de 3 años. Y ahora, el año 2023, prescribía 745 millones de dólares que no habían sido cobrados, a pesar que habitualmente el servicio cobra esto año tras año. Bueno, después de mucha presión mediática, precisamente del mismo medio que publicó la noticia que estamos analizando hoy día, El Ciudadano, bueno, finalmente a 5 días del plazo le cobraron los 745 millones de dólares. ¿Lo habrían cobrado si no hubiese existido esa presión? Vaya a saber uno. Hay un problema precisamente en estas instituciones. Cuando se politiza la designación de las personas que deben estar a cargo de resguardar el interés fiscal, pueden ocurrir este tipo de abusos. Y esto, oiga, si yo les hablo del Servicio de Impuesto Interno, el caso Johnson, entre otros, bueno, estaríamos toda la noche. Entonces, bueno, esa es la lección. Yo creo que en este tipo de órganos las designaciones tienen que ser de personas que sean competentes y que tengan un compromiso y una experiencia y una competencia que sea absolutamente inequívoca para resguardar el interés general. Mauricio, sí, no. ¿Esto es irreversible? Sí, es irreversible. Es irreversible, estamos fritos. Ya, 6.000 millones. Adiós. Diputada, ¿qué se puede hacer en términos de la elección de los principales elementos, funcionarios de una entidad que es eminentemente técnica, de recaudación de impuestos? Porque si no pasa un poco lo que Mauricio nos describe. ¿Y qué le parece en particular que 6.000 millones de pesos vuelvan a un grupo económico cuando eso debiese ser dinero de todos los chilenos? Bueno, es tremendo y esto nos debe hacer reflexionar de que más allá de todo este escándalo que hemos visto con fundaciones, han sido los grupos económicos los que realmente han esquilmado el Estado chileno. O sea, tenemos que tenerlo claro también. Y aquí la pregunta es cómo ocurre que un servicio público finalmente entre en estas componendas, como porque si no, tal como decía Mauricio, probablemente si no fuera por el reportaje, si no fuera porque sale a la luz pública, se hubiera vencido ese plazo y se hubiera perdido ese monto también. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Yo no tengo la respuesta, pero lo único que se me ocurre es que evidentemente, y volviendo a lo que hablábamos al principio del programa, parece que la corrupción va aparejado con la condición humana y esta, como aparece en todas sus manifestaciones, en todos los espacios, está la codicia ahí puesta, parece que nuevamente las fiscalizaciones, los controles tienen que ser cada vez mayores, más exigentes, intentando que eso no profundice en la burocracia y la falta de efectividad. Pero efectivamente la probidad, la transparencia, el control económico, aquí se naturalizó durante demasiado tiempo el robo de los grupos económicos, los grandes perdonazos de parte de los entes fiscalizadores. Y eso sí que es un afectar las arcas públicas de manera considerable y finalmente institucionalizar una cultura del abuso y del robo. Entonces, creo que más transparencia, exigencia de mayor probidad y mayores controles. Claro. No veo otro camino, pero también, y ahí vamos a lo de fondo, cuando hablábamos de que hay otra, si la raza es la mala, como dijiste claro, tú, que evidentemente no compartimos eso. Claro. Pero hemos construido una cultura, una idiosincrasia fundamentada en el individualismo, en el egoísmo, en la competencia que nos lleva finalmente a esta desensibilización de la responsabilidad que tenemos con el cuerpo social y la búsqueda del beneficio personal. Sí. También tiene que ver con esto que hemos construido como sociedad, producto del modelo neoliberal impuesto en dictadura que finalmente permeó la mentalidad de los chilenos, destruyó el tejido social, instauró el individualismo, la competencia y el egoísmo como fuerza motriz de nuestra nación. Y eso es muy tremendo y muy doloroso y es parte del deber que tenemos de reconstruir confianza, tejido social y entender, de verdad, entendernos como con un destino colectivo, con un destino común. Natalie Campuzano, ¿qué le parece esta noticia? O sea, más de lo mismo de lo que se han dicho acá. Yo creo que a nadie nos deja como aislado, simplemente indiferente de la cifra, de lo que se acaba de comentar acá, lo que se acaba de relatar. Y yo creo que una vez más es un golpe más a la democracia, ¿no? A la democracia que con mucho esfuerzo se ha podido recuperar y también en este caso consolidar. Y efectivamente golpea a las instituciones y esto genera una vez más la crisis de las instituciones, que recordar que parte importante de esa crisis de las instituciones se da también en el año 2019, que se expresa en la calle, porque pareciera ser como que a muchos se le olvida lo que pasó el año 2019, que se da a través de toda esta lógica de abuso, esta lógica también de la poca credibilidad en las instituciones políticas, en las instituciones del Estado, y por tanto creo que nuevamente estamos volviendo a ello, y la idea es que también aquellos que estamos en política entendamos, asumamos esa parte de la historia, entender que esto no se tiene que volver a repetir porque estamos construyendo un camino, ¿no? Que ya pareciera ser que ya se recorrió
corrió, ¿no? Entonces, ¿por qué sacó el 2019? No porque a nosotros nos guste, sino que el 2019 tuvo un sentido, ¿no? Y tuvo ese sentido de la que fue la crisis institucional, la crisis social, y que nuevamente lo vemos ya reflejado en este tipo de acciones u otro tipo de acciones también que lo hemos hablado en este programa. Sí, cuando uno escucha esta noticia que nos trae Mauricio, por ejemplo, uno termina amargado, o sea, como un sabor agrio. Sí, pero perdón, yo dígame. tengo que ¿Ahí va a agregar algo más? Sí. Ya, diputada, nos quedan pocos segundos. Sí, muy cortito, a colación el 2019, ¿cierto? La crisis social que tuvimos, que tiene su fundamento, no vamos a entrar a explicarlo. Sabemos la grave crisis de violación de derechos humanos que se genera por parte de la represión del gobierno de Sebastián Piñera, que generó más de 400 víctimas de trauma ocular. Tenemos que estar lamentando ayer el fallecimiento, el suicidio de Jorge Salvo, víctima de trauma ocular, le explotó una bomba en su rostro con toda la afectación. Y aquí, y esto es muy doloroso y nos debe llenar de vergüenza, el abandono del Estado, la falta de reparación, de acompañamiento, la insensibilización desde la instalación de un discurso que relativiza las violaciones de derechos humanos. Me parece que hoy día estemos lamentando el suicidio de una segunda víctima de la violación de derechos humanos en el contexto del estallido es brutal. Y esto lo termino enganchando con que no me parece admisible la relativización que hace el señor Patricio Fernández del golpe de Estado. Decir que lo que no debió ocurrir en Chile es lo que vino con posterioridad al golpe, la verdad es que es inaceptable. Lo que no debió ocurrir en Chile es el golpe, no las acciones de atropello de los derechos humanos que vinieron después. Entonces, que tengamos un encargado de la conmemoración de los 50 años a alguien capaz de poner en este plan de relativización algo tan doloroso, tan profundo como es el golpe militar, es inaceptable. Y hoy día todas las organizaciones de derechos humanos y muchas parlamentarias, parlamentarios y actores de la sociedad civil también, hoy día lamentamos profundamente esta situación y nos condolemos de verdad de forma muy dramática con la pérdida de Jorge Salvo. Usted se refiere a la historia de Jorge Salvo, la cuarta víctima de trauma ocular que se quita la vida. Es una persona, un joven de 27 años, maipucino, que fue víctima de trauma ocular luego de que un agente del Estado le disparara a la cara una bomba lacrimógena el 19 de enero del 2020. A toda su familia, a todos sus cercanos, nuestras condolencias y también respecto de lo que planteaba Patricio Fernández de cara a estos 50 años del golpe militar de 1973, cosa que por supuesto va a ser parte de nuestra conversación de cara a las próximas semanas de aquí a aquella fecha. Vamos a cambiar completamente de tono. Le agradezco, diputada, que lo haya traído a colación al programa, es muy importante también. Y nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato, ya volvemos.